humil, agenollada, el front al terra, els braços estesos. Espessa és la boira i ben baixa, la propera passa és ceguesa blanca. S'aprima, però no albiro res, m'envaeix la pau. El pensamiento de hoy es sencillamente la voz de Dios que dice, ¿dónde estás? Se interesa por nosotros. Hay una contradicción humana de parte de todos nosotros. Por una parte, evitamos escuchar solamente a Dios, pero por otra parte, buscamos algo superior de las circunstancias de aquí, que supere lo que vemos en nuestro entorno y en nuestra vida. Este conflicto está en el corazón de toda persona que piensa como ser humano. Por esto, Dios nos llama, dice, ¿dónde estás? De nosotros cada uno quiere ofrecernos la misma, única solución que hay. Primero, enfrenta nuestra contradicción y supera la distancia que hay, que todos sentimos entre Él y nosotros. Por lo tanto, dice, estabais, es decir, los creyentes de antes, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Revela nuestro estado perdido actual. Es una realidad, algo que sentimos. Sentimos la distancia entre Él y nosotros. ¿Cómo podemos decir que hemos tenido contacto con Él? Él es luz, es perfectamente bueno y por lo tanto tiene que rechazar todo mal, todas tinieblas. Sin Él estamos en esta condición. Pero ahora, en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Es decir, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es amor y busca una relación justa, íntima y eterna con cada uno de nosotros. Por esto empieza diciendo, ¿dónde estás? Al enfrentar esto, nos podemos acercar a Él. Eso se llama el arrepentimiento, que no nos hace mucha gracia, ¿verdad? Pero es una realidad. Solo Dios quita el pecado. Solo Dios quita el mal. Lo que podemos hacer es limitar sus efectos un poco por las leyes, lo que sea, pero solo Dios puede hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por la sangre de Cristo. Estábamos en el mundo. ¿Qué quiere decir en el mundo? Estábamos parte de aquella confusión que hay en la humanidad, que rechaza a Dios, que evita a Dios, que no quiere enfrentar a Dios por miedo de lo que nos diga. Nos llama porque nos ama. Y ha proporcionado todo lo que necesitamos para estar limpios delante de Él. Él, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es amor y busca una relación íntima y eterna con cada uno de nosotros.
sabemos cada uno de ello. Quien nos bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén. tus manos.
Hoy quisiera hablar de palabras, como dice el título. Palabras, básicamente hay muchas palabras en muchos idiomas, pero mi intención es hablar de dos palabras concretas. Dos palabras que creo que son básicas para nuestra existencia, para nuestra vida, para nuestro bienestar. La primera palabra que quisiera hablar hoy es una palabra que parece que no gusta, una palabra que se evita o una palabra que muchas veces es incluso ridiculizada, una palabra que sin duda en muchas ocasiones no se menciona o incluso se considera terriblemente dañina. Pero de todas formas, a pesar de todo lo dicho, quisiera hoy hablar de esta palabra, el pecado. ¿Qué es el pecado? He buscado en la Real Academia Española, en la versión del 2019 o la actualización de 2019, y he encontrado, pues como siempre, unas cuantas acepciones. La primera dice transgresión consciente de un precepto religioso. La segunda es cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Y así va dando cosas parecidas, como la número 3, exceso o defecto en cualquier aspecto, y luego ya acepciones más diferentes de lo que realmente buscamos nosotros en el significado básico de la palabra pecado. Como podéis ver, o al menos a mi entender, estas definiciones que da la Real Academia son evidentemente, como no puede ser de otra manera, amplias y generales, pero según mi importancia o según mi forma de ver las cosas, poco concreto y por lo tanto no me dice casi nada. Lo relaciona con la religión y esto es algo para mí sorprendente, por lo tanto creo que vale la pena que hoy consideremos un poco a la luz de las Escrituras qué es el pecado, por qué es importante el pecado. Para ver estas cosas podemos leer unas cuantas escrituras que iremos citando. La primera la encontramos en Juan 8:34, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. He aquí una de las principales bases por las que creo que el pecado es importante, o es importante que tengamos claro qué es el pecado, porque según las palabras de Jesús mismo, el pecado esclaviza a las personas que cometen el pecado. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La importancia del pecado también está aquí. No solo el pecado nos esclaviza, sino que el pecado nos hace a Dios inaccesible. Dice, están destituidos de la gloria de Dios. Dios está aquí arriba y nosotros, gracias al pecado o por culpa del pecado, nos quedamos aquí abajo y es imposible que lleguemos a donde Él está. Pero otro aspecto importante del pecado es que, como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por estos tres aspectos que hemos leído, creo que podemos empezar a darle una cierta importancia al concepto de pecado, aunque es un concepto que, repito, se evita e incluso hay versiones bíblicas que no usan la palabra pecado. Vemos que el concepto, llámale como quieras, llámale como que error, como que no llegas, que disparas y no das al blanco, etcétera, como es el significado original, llámale como quieras, pero el concepto que la Biblia en la mayoría de versiones llama pecado es un concepto de gran importancia. ¿Por qué? Porque nos hace esclavos, porque nos ha apartado de Dios y porque nos lleva de forma ineludible a la muerte. Por esto es importante que le demos a este concepto el significado que tiene.
En Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 1, hay 2 o 3 versículos que me parece interesante para ver cómo funciona el pecado en sí. Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es como funciona el tema. No podemos decir, dice aquí, que la culpa la tiene Dios, que Dios nos pone tropiezos para hacernos caer y entonces caemos porque estamos en la carne, pobrecitos, no podemos hacer nada más. La palabra de Dios dice, no funciona así. Es de nuestro interior donde están los deseos, ¿no? Concupiscencias son deseos, cosas que deseamos. Hay deseos buenos, el deseo de hacer el bien, el deseo de ayudar a las personas, el deseo de alabar a Dios, el deseo de buscar la salvación. Todos estos deseos son buenos, pero también tenemos en nuestro interior deseos, cada uno tiene los suyos, y creo que todos tenemos los de todos, en nuestro interior, que nos llevan a hacer lo que no queremos hacer. Como hemos visto al principio, el pecado nos esclaviza. Supongo que nadie, cuando empieza a tomar una droga grave, por así decirlo, piensa que acabará pegándole a sus padres, como pasa muchas veces. Seguro que dirían, no, yo jamás haré esto. El pecado en sí ha ido evolucionando, nos ha ido esclavizando de tal manera que acabamos haciendo lo que al principio pensábamos que nunca haríamos. Y aunque este ejemplo es muy fácil de ver, todo el pecado que nosotros cometemos, todo el fruto de nuestros deseos desordenados delante de Dios, nos esclaviza siempre. Pensamos, yo no haré esto, acabamos haciendo lo que no imaginábamos. Repetimos, no es algo que viene de Dios y mala suerte somos así, es algo que brota de nuestro interior. Es algo que brota de nuestros deseos interiores y que nace allí, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, volvemos a lo que decíamos antes, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado nos esclaviza, el pecado nos lleva a la muerte, el pecado nos excluye de la presencia de Dios. ¿Qué es, pues, el pecado? ¿Podemos definir de alguna manera el pecado? Seguramente hay muchas maneras teológicas de explicarlo, pero a mí me gusta explicarlo tal como lo presenta la carta a los Romanos en el capítulo 1, en los versículos del 18 al 22. Aquí yo creo que podemos ver la raíz o la base, el fundamento de cómo funciona nuestro pecado. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vemos aquí unas cuantas cosas, pero básicamente el problema está en que podemos conocer a Dios, podemos ver a Dios en la creación, podemos entender que Dios existe en la creación, y esto es algo que quiero insistir, porque se ha hablado tanto de los orígenes del universo de formas pseudocientíficas, por así decirlo, o con explicaciones científicas de probabilidades de que cómo puede ser esto,
que a mí me parecen poco concluyentes, poco creíbles. Me parece mucho más fácil pensar que todo el orden que nos rodea, todas las maravillas de la naturaleza que tenemos a nuestro alcance y que como seres humanos en muchos casos destrozamos en parte, tienen un origen inteligente y allí está Dios. Dice la palabra de Dios, podemos conocer que Dios existe por la creación, podemos conocer a Dios, le hemos, por así decirlo, lo hemos descubierto a Dios de esta manera, pero en lugar de reconocerle, en lugar de darle su lugar supremo y alabarle, hemos preferido ir por otros caminos. Hay quienes alaban o dan culto a cosas rarísimas, hay quienes dicen que Dios no existe. Cada uno de nosotros ha ido por su camino especialmente diferente de reconocer a nuestro Dios, y esta es la base de todo el pecado. A veces cuando decimos voy a buscar mis pecados, a ver, he matado a alguien, no he matado a nadie, he robado, no he robado, ¿qué es lo que se considera robar? ¿Robar porque tengo hambre es robar o no es robar? ¿Estafar a Hacienda es robar, no es robar? Estas cosas, evidentemente, cada uno le dará su respuesta, pero la base del pecado es mucho más profundo, como hemos visto antes, está en nuestro corazón, en estos deseos, que ¿de dónde salen estos deseos? Estos deseos que conciben pecado y por lo tanto muerte, salen de que todos, sin exclusión, nos hemos alejado de Dios. Le hemos visto, por así decirlo, y hemos dicho, no nos interesa. Este es el fundamento, esta es la base del pecado. Entonces, como dice aquí, aparece la injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, la violencia y muchas cosas más. Todas vienen de aquí. Recapitulando un poco, nos daremos cuenta que es muy urgente que conozcamos nuestro pecado. Todos tenemos el problema básico de conocer a Dios y no querer hacerle caso, y esto nos trae muchos problemas, y esto se manifiesta en cada uno de nosotros en diferentes tipos de pecado, pero es urgente que conozcamos cuál es nuestro pecado, nuestra situación pecaminosa. Hay personas que se comparan con otras personas y dicen, yo soy bueno, yo ayudo, yo hago el bien, pero Dios dice, en tu interior, en tu corazón, aunque guardes todas las formas de una forma maravillosa, valga la redundancia, en tu interior hay este deseo, hay este pecado que te lleva a la muerte. Por esto es necesario y es urgente que identifiquemos nuestro pecado. ¿Por qué? Leemos de nuevo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo hemos dicho, pero insistimos. Por esto es urgente que nos demos cuenta de nuestro pecado. No vale la pena intentar decir que Dios no existe, porque Dios nos está hablando. No vale la pena intentar decir yo no tengo pecado, porque Dios ha dicho todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pago del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. He cortado este versículo al principio y solo he leído hasta aquí porque la paga del pecado es muerte, pero tenemos buenas noticias, si no, esto no sería el Evangelio. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo leo de nuevo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He aquí la segunda parte. Aquí nos acercamos ya a la segunda palabra. Hemos hablado de la primera palabra, el pecado. Ahora viene la segunda palabra. La encontraremos en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado
nos lleva a la muerte, pero hay la intervención de Dios en Cristo Jesús que nos lleva a la vida y vida eterna, que nos permite, por así decirlo, soltarnos de la esclavitud del pecado y empezar a hacer cosas maravillosas para la gloria de Dios y para el bien de las personas que nos rodean. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo nosotros lo que Él más odia del universo, Cristo murió por nosotros. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios envía a Jesús a morir por nosotros, el santo que lleva nuestro pecado y nos rehabilita a nosotros, hace posible que nosotros volvamos a Dios? ¿Por qué lo hace? Hay una sola respuesta, y es la segunda palabra que quería hablar hoy: por amor. Por amor Dios quiere salvarnos. Por amor Dios quiere que nosotros rehabilitemos nuestra vida, nos liberemos del pecado, aunque siempre que estemos en la tierra tendremos la tendencia al pecado, pero también tenemos una nueva vida que nos permite conocer a Dios y tratar a los demás como Dios lo hace con nosotros. La segunda palabra, pues, es amor. El amor que mueve a Dios desde antes de la eternidad a proporcionar una solución para nuestras vidas aquí y para toda la eternidad también, por amor. Esta palabra es maravillosa. Yo creo que la mayoría de cristianos y cristianas entendemos cuán grande es el amor de Dios. Hay un pequeño consejo aquí: cuando menos importancia le demos a nuestro pecado, más nos costará valorar el amor de Dios. Cuando más grande veamos el problema de nuestro pecado, más amaremos al Dios que ha resuelto el problema de nuestro pecado. Pero la palabra amor, que es preciosa, no solo tiene que servir a los cristianos para referirnos a Dios y cómo Dios nos ha amado. Nosotros que hemos experimentado estas maravillosas obras de Dios por amor, tenemos la responsabilidad de hacer, como dice Pablo en Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, no como hijos santos, Dios es santo, no como hijos salvados, somos salvados, no como hijos perfectos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Resumiendo pues, el problema del pecado existe y de nada sirve sacarlo de nuestro diccionario, de nada sirve diluir su significado como si no tuviera nada que ver con nosotros. El pecado tiene mucho que ver con todas las personas que nacen en toda su vida, porque esclaviza, porque nos aleja de Dios y porque nos lleva a la muerte. Pero Dios, con su grande amor, con su maravilloso amor, ha destrozado la fuerza del pecado y nos ha hecho libres. Ahora es nuestra responsabilidad como cristianos, cuanto más conocemos el amor de Dios, así tenemos que tratar con el mismo amor a las personas que nos rodean, a los conocidos y a los no conocidos, a los oprimidos y a los opresores, a todos. Tenemos que ser capaces de demostrar que entendemos qué significa ser pecador y qué significa ser amado por Dios. No somos amados por Dios solo para ser salvos y solo para tener vida eterna, lo cual es maravilloso. Ahora tenemos la oportunidad, de alguna manera, de jugar a ser como pequeños dioses, amando a las personas que nos rodean con el amor que hemos aprendido de nuestro Dios. A veces pensarás, es imposible amar a mi vecino o mi vecina que todo el día me molesta. Dios muestra su amor cuando somos lo más despreciable del mundo en el pecado
y encuentra una solución. Seguramente con el amor de Dios encontraremos soluciones para amar a personas a las que nunca jamás hubiéramos podido amar. Que Dios nos bendiga y nos ayude a todos a aplicar lo que Él tan sabiamente nos enseña, que aunque el problema del pecado es enorme, la solución de su amor es todavía mejor. Que Dios os bendiga. Amén. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, del 37 al 39.